Hola a todos, buenos días, tardes o noches, mis queridos pupeters. Soy Beast Fanfics, y hoy les traigo un crossover tan explosivo que hasta las explosiones del musulmán con petardo en el culo le costará superar. ¿Se imaginan un mundo donde los poderes sean de común conocimiento, que haya dos formas para volverse héroe, un sistema más corto que el otro, la fuerza absurda de One Punch Man, con los kaijins y chocan en una sola historia? Pues agarren sus koseis, sus puños serios y sus métodos, porque este fic lo tiene todo. Pero claro, todo eso sonara épico, pero no dirían lo mismo si estuviesen en dicho mundo contando solo con dos deseos, deseo el cual no puede deberse a obtener poderes rotos como el Mangekyou Sharingan, espadas del caos, ser inmortal, nada de eso, y que además, este personaje esté asociado mucho con el bajo mundo, ¿les parece aún así increíble, no? Bien, con todo ya explicado y los mundos que entrarán, aquí les presento, Pupeter Sicarie. Capítulo 1. El bajo mundo, un hobby no es malo de vez en cuando. Continuando con el capítulo anterior. El sol de la mañana, filtrándose entre las nubes dispersas, bañó el rostro de Tadashi con una luz tibia. Respiró profundamente el aire fresco, sintiendo el leve olor a humedad y a la vida que bullía más allá de los confines de su hogar de metal. Sus micropuppet mosquitos revolotearon a su alrededor, marcando el camino hacia la estructura que habían identificado. Mientras se alejaba de la chatarrería, el paisaje comenzó a transformarse gradualmente. Los montones de chatarra dieron paso a edificios abandonados, algunos derruidos por el tiempo o algún cataclismo olvidado, otros aún en pie, con ventanas rotas como ojos vacíos mirando al cielo. La maleza crecía exuberante entre las grietas del pavimento, reclamando lentamente el territorio de la civilización caída. Tadashi caminaba con paso firme, su abrigo ondeando ligeramente detrás de él. Sus botas, aunque hechas de zapatillas recicladas, eran sorprendentemente resistentes y silenciosas. Mantenía sus sentidos alerta, su haki de observación activo, aunque de forma pasiva, captando cualquier presencia cercana. Sus micropuppets exploraban los alrededores, enviando información visual a sus gogles. Después de lo que parecieron horas, la estructura que había visto en el mapa comenzó a perfilarse en el horizonte. Era un edificio alto, de líneas modernas aunque algo desgastadas, que contrastaba con la decadencia de los alrededores. A medida que se acercaba, notó que, a diferencia del resto, este edificio mostraba signos de actividad. Ventanas limpias, vehículos estacionados en lo que parecía un aparcamiento y figuras moviéndose en su interior. Al llegar a las afueras de la zona más poblada, Tadashi se detuvo, observando el ir y venir de la gente. Era un espectáculo fascinante y a la vez abrumador. Personas de todas las edades y apariencias caminaban por las aceras, vestidas con ropas variadas, algunas con dispositivos tecnológicos que Tadashi solo podía imaginar. Lo que más le llamó la atención fue la normalidad con la que la gente interactuaba. No parecían asustados ni en alerta constante, a pesar del mundo aparentemente peligroso en el que vivían. Para ellos, la presencia de un niño de 10 años con un atuendo peculiar era solo una mancha más en el paisaje urbano. Algunas personas lo miraban brevemente con curiosidad, pero la mayoría seguía con sus asuntos, absortas en sus propias vidas. Como suponía, soy una mancha comparado con el resto de gente de aquí, pensó Tadashi continuando su camino. No quería llamar la atención, al menos no todavía. Su objetivo era observar, aprender y comprender cómo funcionaba esta sociedad antes de revelar sus propias habilidades. Se mezcló con la multitud, caminando con una desenvoltura sorprendente para alguien que había pasado los últimos 4 años aislado en una chatarrería. Escuchaba fragmentos de conversaciones, observaba los letreros de las tiendas y los anuncios en las pantallas gigantes que adornaban algunos edificios. Héroe profesional, patrullaje de rutina, oyó decir a una mujer por su teléfono. ¿Viste el último ataque de un villano? Fue aterrador, exclamó un joven a su amigo. Clase 1A, exámenes de admisión, leyó en un cartel pegado en una pared, junto a un panfleto lleno de personas con trajes, un hombre de fuego, otro con vestimenta azul, otra que parecía una coneja pero bien entrenada y uno más grande y con una gran sonrisa. Poco a poco, Tadashi comenzaba a armar un rompecabezas de este nuevo mundo. Héroes, villanos, clases escolares, parecía haber una estructura social compleja y una lucha constante entre el orden y el caos. Mientras caminaba, activó sutilmente su haki de observación, ampliando su rango para percibir las intenciones de las personas a su alrededor.
La mayoría parecían ser gente común, preocupada por sus vidas diarias. Sin embargo, captó algunas presencias más fuertes, individuos con una energía inusual que irradiaba de ellos. ¿Serían héroes? ¿O algo más? En un momento dado, un grupo de adolescentes pasó a su lado, riéndose y empujándose. Uno de ellos tropezó y estuvo a punto de caer sobre Tadashi. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento invisible lo apartó suavemente del camino. Tadashi no vio quién o qué lo había movido, pero sintió una presencia poderosa cerca. Apretó los puños disimuladamente bajo su abrigo. Este mundo era mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Tendría que ser cauteloso y aprender rápido si quería sobrevivir y alcanzar sus objetivos. Por ahora, sin embargo, era solo un niño más en la multitud, invisible y sin importancia. Y esa era precisamente su mayor ventaja. Ahí vería la batalla contra un héroe random, y lo que parecía ser una criatura con forma de baffle. Era como el monstruos de chatarra, Kaijins, monstruos capaces de matar a personas por su fuerza y poder, pero muchos de ellos tenían raras formas por así decirlo, esta era uno de ellos. Y el héroe random atacaba disparando de sus manos lo que parecían ser discos de energía, además de mencionar que su traje era una especie de armadura con un boomerang en la cabeza, pista quizás del poder de este tipo. Interesante, decía Tadashi viendo lo que sus micro-puppets obtuvieron. Como se temía, este mundo, además de tener el mundo de Boku no Hero a su poder, también estaba ligado al mundo de One Punch Man, dos fuerzas mundiales donde habían héroes, villanos, pero corrupción era lo común en ambas por los altos mandos. Con Kaijins ahora lidiando aquí, qué peor, decía Tadashi ante la mala suerte que se topó, y además de eso. De saberse de la fama de rivalidad que existían entre la agencia de héroes con la asociación, ya que ambos tenían métodos diferentes para formar héroes y obtener licencias, uno que dedicaba años de estudio a fondo y otro con exámenes simples físicos y mentales, además de rangos como si fuesen de anime y isekai. Aunque matar monstruos no suena tan malo, decía Tadashi con las manos en los bolsillos. Sonido de estómago. Qué hambre, decía Tadashi viendo que necesitaba reponer alimentos, pero, por su situación actual, no contaba con dinero. En eso, olfatea algo delicioso cerca de él, por lo cual se dirige a ese lugar, viendo que cerca de una calle, había un pequeño puesto de comida el cual daba ese olor. Tadashi al verlo, el olor pasó por sus fosas nasales llamando para degustar. Sin duda que ahí probaré la comida, pero eso sí, decía Tadashi buscando con la mirada. Encontrando cerca de él una máquina expendedora. Sin que nadie lo viese se acerca ligeramente y usando su alquimia, destrozaría una parte de la máquina, en la zona de billetes, viendo que esta máquina los apilaba en filas, tomaría gran parte como podía en segundos para luego cerrarla, moviéndose ligeramente hacia la tienda. De esta forma conseguimos 120.000 yenes, pero niños, no hagan esto en casa, esto fue por motivos necesarios, no personales, decía Tadashi viendo a la nada. ¿Con quién diablos habla ese niño? Pregunta un civil viendo el espectáculo de Tadashi. Sigue caminando e ignóralo, debe ser su imaginación, decía su colega con cabeza de cabra. De esta forma Tadashi parte, moviendo las cortinas del restaurante. Hola buenas, decía el pequeño Tadashi entrando al puesto de comida. Tras el mostrador, una anciana de rostro amable y arrugado le sonrió. Su cabello blanco estaba recogido en un moño suelto y llevaba un delantal limpio sobre un kimono sencillo. Sus ojos cálidos brillaban con una bondad genuina. Ara, bienvenido, jovencito. Soy Tomiko Chikamatsu. ¿Qué te apetece pedir hoy? Preguntó la anciana Tomiko con amabilidad. Su pequeña cocina era un laberinto encantador de ollas de cobre relucientes, frascos llenos de coloridas especias y el aroma embriagador de la comida casera. Tadashi inhaló profundamente. Quisiera un katsudon de cerdo, por favor. Tomiko asintió con una sonrisa. Excelente elección. Enseguida te lo preparo, dijo la anciana, con movimientos ágiles a pesar de su edad, comenzó a cocinar el plato. El sonido del cerdo friéndose, el batir de los huevos y el aroma dulce de la salsa llenaron el pequeño espacio. Pronto, un humeante tazón de katsudon fue colocado frente a Tadashi. La tierna carne de cerdo empanizada descansaba sobre una cama de arroz esponjoso, bañada en una salsa dulce y salada con huevo revuelto y cebolla. Que lo disfrute, dijo la anciana Tomiko.
Al probar el primer bocado, los ojos de Tadashi se abrieron con asombro. El sabor era exquisito, una explosión de umami que lo transportó. Esto es increíble, exclamó Tadashi, con la boca llena. Tomiko rió suavemente. Me alegra que te guste. Esta es una receta especial de mi esposo, dijo Tomiko. Ya veo, sin duda su esposo es un gran chef, pero ¿dónde está? ¿Está acaso descansando en su hogar?, pregunta Tadashi. A cambio, los ojos de Tomiko se llenaron de una tristeza melancólica. Él era chef. Soñábamos con abrir un gran restaurante juntos, pero un villano se lo llevó hace muchos años. Tenía solo 40. Dijo Tomiko, pero su voz se quebró ligeramente. Oh, señora, de verdad, lo siento, decía Tadashi apenado de haber preguntado sin pensar. No, descuida, usted no sabía de eso, joven, ambos nunca tuvimos hijos. Este pequeño puesto es lo único que me queda de nuestro sueño, dijo Tomiko mientras seguía revisando su cocina, aun con rastros de tristeza. Tadashi sintió un nudo en la garganta al escuchar su historia. Estaba a punto de ofrecerle unas palabras de consuelo cuando un fuerte golpe resonó desde afuera. Cosa que alarma a ambos. Un bote de basura fue pateado violentamente hacia la entrada del puesto, golpeando el marco de la puerta con un estruendo. 6 figuras corpulentas con chaquetas de cuero negro y miradas amenazantes aparecieron en la entrada. El que parecía ser el líder, con una cicatriz cruzándole la mejilla, habló con voz áspera. Oye, vieja. Ya sabes el trato. Comida gratis para los muchachos. Decía aquel sujeto en burla y una sonrisa arrogante que a muchos les gustaría partirle su madre. Los matones avanzaron, ignorando la mirada asustada de Tomiko. Tadashi sintió una oleada de ira crecer en su interior. La amabilidad de la anciana y la tristeza de su historia resonaron con algo profundo en él. No tengo comida gratis para pandilleros, largo de aquí, exclamó Tomiko, tratando de sonar valiente a pesar del temblor en su voz. El líder soltó una carcajada cruel. Oh, sí que la tienes. Y si no la sueltas, este pequeño tugurio podría tener un accidente, ¿no querrás que algo le pase a su puestito, anciana?, se burla el criminal con sus demás colegas. Tomiko estaba asustada, no tenía opciones, si llamaba a la policía sería tarde para que ellos llegasen y menos habían héroes en esta zona, peor aún, el pequeño Tadashi podía resultar lastimado. Amor, ¿qué puedo hacer?, suplicó Toriko con temor viendo al cielo. Tadashi se puso de pie, sus ojos oscureciéndose. Deberían irse, están molestando a la señora Tomiko, Tadashi dijo con una voz sorprendentemente fría para su edad. Los matones se giraron para mirarlo, con expresiones burlonas. ¿Y tú quién te crees que eres, mocoso? ¿El nuevo héroe del barrio?, se burla otro. Si porque no vas a jugar con las muñequitas, este no es tu asunto, amenaza otro con cuchilla. Tadashi se puso firme sin cambiar su mirada. Última vez, larguense antes que me enoje y lo saque a patadas, decía Tadashi sin temor. El líder con una confianza burlona se acercó y se agachó a su altura, su mirada psicópata intensificando. Mocoso, ¿sabes acaso lo que le pasan a los niños que se hacen héroes?, dijo este sacando su cuchilla y apuntando al cuello de Tadashi. Después de comer te degollaremos vivo y veamos cuánto vale la piel de un mugroso moco. Sonido de chispas. Arg. El líder grita de dolor, soltando su cuchillo y siendo enviado atrás con sus colegas, con el rostro humeando. Mejor cierra el pico, idiota, tu boca apesta a mierda, decía Tadashi quejándose, siendo el quien atacó usando una esfera de ki. Líder, ¿está bien?, pregunta uno del grupo de piel roja. Mientras este con otro lo socorrían. El líder se tomaba del rostro quemado y miraba a Tadashi con furia. Maten a ese miserable mocoso, rompanle las piernas hasta dejarlo en silla de ruedas, gritó el líder furioso a sus matones. Quienes pasaron a la acción. Sin decirle una palabra, Tadashi extendió sus manos. Las mangas de su abrigo se deslizaron hacia atrás, revelando los intrincados mecanismos ocultos en sus brazos. Con un suave flujo de su chakra y su habilidad como titiritero, sus marionetas emergieron de la nada, ensamblándose a una velocidad asombrosa. Y de estos, aparece sus títeres, en poses de combate, cosa que sorprende a los matones. Yoru no Hekido, Sultán, Vendetta.
Los 6 matones se quedaron boquiabiertos, sus sonrisas burlonas desvaneciéndose ante la repentina aparición de las 3 siniestras figuras. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó el líder, retrocediendo instintivamente. Tadashi no respondió. Con un movimiento de sus dedos, sus marionetas se lanzaron al ataque. Yuro no Hekudo fue el primero en moverse. Su cuerpo masivo cargó contra el líder de los matones, sus pasos resonando en el suelo. Imbuyó sus hachas con una capa de haki de armadura negra, haciéndolas aún más letales. Con un golpe devastador potenciado por su nen de intensificador, derribó al líder con una fuerza brutal. Graaya. El líder rugió de dolor siendo cortado del pecho. Pero el títere, usando la parte dura de sus hachas, lo manda de volar contra la pared de cabeza, chocando tan fuerte que un chorro de sangre se dio. Sultán se movió con una gracia sorprendente, su lanza cortando el aire con ráfagas de viento imbuido en chakra. ¡Ah! Un matón con cuerpo de roca gritó siendo empalado varias veces por esa lanza. Cada golpe estaba reforzado con haki de armadura, haciendo que incluso el aire se sintiera como una cuchilla. Pero esa no era la especialidad del títere. Agilizando su lanza, Sultán envía desde sus antebrazos un mecanismo de disparo. Lanzó senbon cubiertos en una fina capa de nen, buscando los puntos débiles de los matones más ágiles. Cayendo al suelo afectados por el veneno. Vendetta se deslizó entre las sombras proyectadas por el puesto de comida, su movimiento casi imperceptible. Sus katanas brillaron con haki de armadura mientras cortaba con precisión quirúrgica los estómagos de los restantes en una fila, paralizando a sus oponentes sin causar heridas letales innecesarias. Desde su boca, disparó el mecanismo de humo para los demás matones. El humo venenoso se dispersó a su alrededor, confundiendo y debilitando a los matones restantes. La pelea fue rápida y brutal. Los matones, acostumbrados a la intimidación, se encontraron superados por la velocidad, la fuerza y las habilidades combinadas de las marionetas de Tadashi, potenciadas por su chakra, haki y nen. Cada ataque estaba calculado, cada movimiento era eficiente. En cuestión de segundos, los 6 matones yacían en el suelo, gimiendo y retorciéndose, completamente inmovilizados y sintiendo los efectos del veneno. Ahí vamos, no chillen tanto, los hombres no chillan, decía Tadashi con cara de que pendejos mientras cruzaba sus brazos, al igual que sus títeres. Y desde atrás, Tomiko observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin poder creer el poder que emanaba del joven. Tadashi se acercó al líder caído, su rostro infantil inexpresivo. Una sutil aura de nen intensificado lo rodeaba, haciéndolo parecer más imponente de lo que su edad sugería. No vuelvan a molestarla, dijo con una voz helada, imbuida de un ligero matiz de ki amenazante. El líder, morado por el veneno, asiente débilmente, con miedo hacia este pequeño demonio. Luego, con un movimiento de sus dedos, sus marionetas se desarmaron y volvieron a ocultarse, dejando solo a un niño de 10 años parado en la entrada del pequeño puesto de comida. El silencio llenó el aire, roto solo por los quejidos de los matones derrotados. Tomiko finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa. Jovencito, ¿quién eres tú?, preguntó la anciana atónita de la brutal batalagada. Tadashi, al verla, solo pondría una mano en su mentón pensativo, para después dar una gran sonrisa. Señora Tomiko, mi nombre es Tadashi, el futuro Puppet Master que revolucionará este mundo, pero, aquel que quiera llegar a lograr grandes hazañas en diferentes ámbitos, decía Tadashi con un pulgar arriba. Unos minutos después, la escena cambió. Sirenas lejanas se acercaban y pronto, oficiales de policía y una ambulancia llenaron la pequeña calle. Los matones heridos fueron cuidadosamente subidos a la ambulancia, sus quejidos ahora más audibles bajo la atención médica. Los oficiales tomaban declaración a Tomiko, quien aún parecía en shock por lo sucedido. Una vez que la policía se hubo marchado y el silencio volvió a reinar, Tomiko se acercó a Tadashi, sus ojos llenos de gratitud. Jovencito Tadashi, no sé cómo agradecerte lo que hiciste. Esos rufianes nos molestan a menudo, tenía tanto miedo, decía Tomiko, quien hizo una reverencia torpe. Tadashi agitó una mano con modestia. No se preocupe, señora Tomiko. Fue un pequeño contratiempo y además es bueno ayudar cuando uno puede, decía Tadashi sonriendo. Jejeje, sin duda, eres alguien bastante interesante, aunque, mi duda es que esos seres, que controlas, ¿es parte de tu Kosei?
Pregunta Tomiko viendo a cada títere del prota. Pero Tadashi cambió el tema rápidamente. Perdón si aún no le digo nada, es secreto personal, pero tengo una petición señorita Tomiko, decía Tadashi. ¿Qué sería eso, joven Tadashi? Preguntaría Tomiko confundida. En respuesta, este se inclinó ligeramente. A cambio de mi ayuda, me preguntaba si me permitiría trabajar para usted. Necesito algo de dinero para mis investigaciones, y además, ese katsudon estaba delicioso. Me gustaría aprender a cocinar, dijo Tadashi sin rodeos, sus ojos brillaron con una curiosidad genuina. Veo potencial en este hobby, y quiero que sea mi maestra, pidió él. Tomiko lo miró fijamente por un momento, con sorpresa y luego con una ternura creciente. Pensó en su difunto esposo, en su pasión compartida por la cocina y en la soledad que la había acompañado desde su partida. Este joven, a pesar de su extraña habilidad, irradiaba una sinceridad conmovedora. Con una suave sonrisa, asintió. Claro, Tadashi-kun. Sería encantador tener ayuda. Y sí, te enseñaré todo lo que sé. Será como tener un hijo al que enseñarle mis secretos, decía Tomiko accediendo, sus ojos se humedecieron ligeramente. Jejeje, genial. Celebró Tadashi saltando al aire con el puño extendido, al mismo tiempo que lo hacían sus títeres. Y así comenzó la nueva vida de Tadashi. Día tras día, ayudaba a Tomiko con las tareas del puesto, limpiando, atendiendo a los pocos clientes y, sobre todo, aprendiendo los secretos de la cocina de la anciana. Además de eso, ella enseñarle dónde vivía, una pequeña casa donde el pequeño pudiese quedarse, ya que Tadashi inventó una historia que era huérfano y este escapó de su orfanato por los malos tratos, historias tristes inventadas pero ahora no importa eso. Tomiko le enseñaba con paciencia y cariño, mostrándole cómo elegir los ingredientes frescos, cómo cortar las verduras con precisión y cómo equilibrar los sabores en cada plato. Para sorpresa de Tomiko, Tadashi resultó ser un aprendiz excepcionalmente rápido. Su mente analítica y su habilidad para controlar la anatomía, usando su alquimia, manipular objetos con sus marionetas le permitieron desarrollar técnicas de cocina únicas. Entre sus marionetas, Yoruno Hekido podía sacar y cortar grandes trozos de carne hasta el hueso. Vendetta, podían cortar verduras a una velocidad asombrosa junto a Sultán con sus dagas y su lanza ser usada para revolver la masa de espaguetis. Remover sopas con una precisión milimétrica e incluso voltear tortillas en el aire con una sincronización avanzada. Los clientes ocasionales se quedaban boquiabiertos al ver al joven dirigir a sus ayudantes invisibles en la cocina. Con el tiempo, el pequeño puesto de Tomiko comenzó a ganar una reputación por su deliciosa comida y el peculiar joven que parecía cocinar sin tocar los ingredientes. Tadashi finalmente había encontrado un lugar donde podía aprender, ganar algo de dinero y, quizás lo más importante, experimentar con un nuevo tipo de arte de marionetas. Salto de tiempo, 4 semanas después. El sol de la mañana se filtraba tímidamente entre las rendijas del pequeño puesto de comida de Tomiko, iluminando motas de polvo danzando en el aire impregnado de aromas dulces y salados. Hoy, Tadashi había decidido darle un giro a la rutina. Vestía un atuendo peculiar. Una mezcla de su habitual abrigo largo, ahora adornado con parches de telas de colores que Tomiko le había regalado, y un delantal pulcro atado a su cintura. Su cabello estaba recogido en una coleta alta, dejando al descubierto sus ojos brillantes y llenos de energía renovada. Bien, Tomiko Baa-chan, es hora de atender, dijo Tadashi con una sonrisa traviesa, usando el sufijo cariñoso para la anciana. Hoy experimentaremos un poco. El mundo necesita más que simple katsudon, decía Tadashi. Tomiko, con sus arrugas marcando una sonrisa de complicidad, observaba con curiosidad mientras Tadashi desplegaba una serie de utensilios y lo que parecían ser extraños ayudantes invisibles revoloteando a su alrededor, su nen en acción. ¿Qué maravillas culinarias tienes en mente hoy, Tadashi-kun?, preguntó Tomiko con su voz suave y melodiosa. Jejeje, qué bueno que lo preguntes, Baa-chan, hoy tenemos, decía Tadashi en su presentación. Papas fritas que te harán ver las estrellas, exclamó Tadashi con entusiasmo. Pero no serán las típicas. Serán la activación del estímulo del paladar, crujiente por fuera y una nube suave por dentro, decía Tadashi. Con una concentración intensa, Tadashi comenzó su trabajo.
Utilizando su nen de intensificador, machacaba las papas ya cocidas a baño María, hasta reducirlas a un puré sedoso, usando el mismo machaca puré para revolverlo después, y dándole un trozo, mitad mantequilla mitad margarina. Luego, aplicando su conocimiento científico, añadió una pizca de almidón de tapioca y un toque de un extracto secreto que había creado a partir de jengibre, buscando la textura clase sabor que buscaba. El verdadero truco vino después. Con su ki, fue de ayuda, moldeó el puré en la forma alargada de las papas fritas, pero sin tocarlas directamente. Cada frita levitaba en el aire, perfectamente espaciada. Luego, utilizando una fina capa de sunen transmutado para imitar la textura del aceite caliente, las cocinó al punto, creando una capa exterior dorada y crujiente mientras el interior permanecía increíblemente suave y aireado, después a la freidora donde el aceite estaba en su punto para empezar a freírlas. El aroma que emanaba era tentador, una mezcla de la familiar fragancia de la papa frita con un ligero toque dulce y umami. Jeje, ay Tadashi-kun, hasta a mí se me antojó probar esas papas, decía Tomiko mientras olfateaba el dulce olor de las frituras. Mientras Tadashi terminaba su peculiar preparación, un cliente entró al puesto. Era un hombre de mediana edad, con un traje algo desgastado y una expresión cansada. Dudó por un momento al ver el aspecto inusual del joven cocinero, pero el delicioso aroma lo convenció de acercarse. «Buenos días, ¿qué tienen hoy?», saludó con voz ronca. Tomiko sonrió amablemente. Buenos días caballero, bienvenido al puesto Chikamatsu, soy Tomiko y él es mi nieto Tadashi, y tenemos nuestro delicioso katsudon de siempre, pero Tadashi-kun está experimentando con algo nuevo. Papas fritas especiales. El hombre arqueó una ceja con curiosidad. ¿Papas fritas especiales? ¿Qué las hace especiales?, decía el hombre picando el anzuelo. Pruébelas y lo sabrá, respondió Tadashi con una sonrisa confiada, ofreciéndole un pequeño plato lleno de sus creaciones. El hombre tomó una papa frita con desconfianza y la llevó a su boca. Al instante, sus ojos se cerraron y una expresión de puro éxtasis invadió su rostro. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. «Oh, Dios mío», murmuró, abriendo lentamente los ojos con una mirada vidriosa. Esto no son simples papas fritas. La textura, el sabor, es como si un ángel estuviera bailando en mi lengua», dijo este viendo el cielo, donde muchas papas fritas con alas bailaban a su alrededor. Tomó otra papa frita rápidamente, devorándola con una felicidad infantil. ¿Cómo las hizo? Son crujientes por fuera, pero se derriten en la boca como una nube. Nunca he probado algo igual, exclama el viejo. Tadashi sonrió, complacido. Es un pequeño secreto de chef, y un poco de ciencia, dijo guiñando un ojo. Pero me alegra que le gusten. Se llaman papas del nirvana culinario, dijo Tadashi aunque ese nombre era inventado claro. El cliente continuó comiendo las papas fritas con una dicha casi religiosa, ignorando por completo su cansancio matutino. Otros transeúntes, atraídos por su expresión de felicidad y el aroma tentador, comenzaron a acercarse al puesto, preguntando por las misteriosas papas del nirvana culinario. Ese día, el pequeño puesto de Tomiko experimentó un auge inesperado. La gente hacía fila para probar las innovadoras creaciones de Tadashi, quien, con la ayuda invisible de su nen, preparaba cantidades asombrosas de papas fritas perfectas y otros platillos experimentales que combinaban la sabiduría culinaria de Tomiko con su toque científico y su peculiar uso del nen. Las papas del nirvana culinario se convirtieron en la sensación del vecindario, atrayendo a clientes de todas partes, todos buscando ese pequeño bocado de felicidad celestial. Tadashi, vestido con su colorido abrigo y su delantal, observaba la creciente multitud con una sonrisa de satisfacción. Su aventura en el mundo culinario solo acababa de comenzar, y estaba claro que su enfoque único y sus habilidades extraordinarias estaban a punto de revolucionar incluso el humilde arte de freír una papa. Varios años había transcurrido desde que las papas del nirvana culinario conquistaran los paladares del vecindario. Tadashi, ahora con 8 años, había experimentado una notable transformación. Su cuerpo infantil comenzaba a estirarse, su mirada era más aguda y su confianza irradiaba en cada movimiento. Su peculiar estilo de vestir se había mantenido, pero ahora sus ropas parecían más intencionales, casi un uniforme de chef excéntrico.
El pequeño puesto de Tomiko había quedado pequeño para la creciente clientela. Gracias a la innovadora cocina de Tadashi y la cálida hospitalidad de Tomiko, el negocio había florecido hasta convertirse en un restaurante acogedor y vibrante llamado Chikamatsu, el apellido de soltera de Tomiko, un guiño al sueño que ella y su esposo alguna vez compartieron. El restaurante mantenía la esencia hogareña del puesto, pero con mesas adicionales, una cocina más amplia y un menú que ofrecía delicias nunca antes vistas. Entre los nuevos platillos estrellas se encontraban ramen de la eterna primavera. Un caldo rico y complejo, preparado con ingredientes frescos y realzado con un toque de nen que intensificaba los sabores, acompañado de fideos hechos a mano con la textura perfecta y carne tierna que se deshacía en la boca. Sushi deconstruido de las 7 maravillas. Una presentación artística de sushi donde los ingredientes frescos se disponían de forma innovadora, permitiendo a los comensales experimentar cada sabor por separado antes de combinarlos a su gusto. Tarta flotante de invierno. Un postre ligero y etéreo, cuya masa parecía levitar ligeramente gracias a la sutil manipulación del nen, relleno de frutas frescas y una crema delicada con un sabor que evocaba recuerdos de la infancia. Para ayudar en la cocina y en el servicio, Tadashi había construido un nuevo títere, Kazuki, el chef. Robusto y de imponente presencia, con cabello negro azabache recogido y un vendaje cubriendo su ojo derecho, Kazuki vestía un impecable traje de chef blanco con detalles rojos y un kimono japonés anudado a la cintura. Su arma principal era una gigantesca espada cuchillo hecha de acero pulido y obsidiana afilada, perfecta para cortar y trinchar con precisión. Sus antebrazos contenían lanzadores de cuchillos afilados, un cable ninja enrollado para movimientos rápidos y un pesado mazo en su espalda, ideal para machacar ingredientes o algo más. Pero un día, un ajetreado mediodía en el restaurante Chikamatsu, Tadashi, con su voz ahora un poco más grave, llamó desde la cocina. Tomiko Bachan. Un ramen de la eterna primavera y un sushi de las 7 maravillas para la mesa 3, por favor. Decía Tadashi mientras usaba a sus títeres para preparar la cocina. Se hizo un silencio preocupante. Tadashi frunció el ceño y asomó la cabeza por la puerta de la cocina. Vio a Tomiko, que llevaba una bandeja temblorosa con 2 tazas de té, tambalearse visiblemente. Sus manos arrugadas luchaban por mantener el equilibrio y su respiración era superficial. De repente, la bandeja cayó al suelo con un estrépito, y Tomiko se desplomó, inconsciente. «Abuela», gritó Tadashi, su corazón latiendo con fuerza. Corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. Su pulso era débil. Sin dudarlo, sacó su comunicador improvisado y marcó el número de emergencias, su voz llena de urgencia. Y todos dentro del restaurante debían de irse, por motivos de emergencia. Horas después. En el hospital, la espera fue angustiante. Tadashi permaneció al lado de Tomiko en la sala de emergencias, su habitual energía reemplazada por una profunda preocupación. Finalmente, un médico con rostro compungido se acercó a él. ¿Familiares de Tomiko Chikamatsu?, preguntaría el doctor, uno con facciones de tigre, debido a su kosei. Aquí, soy un nieto Tadashi, ¿cómo está ella? Dígame, ¿se pondrá bien?, preguntó Tadashi esperando que ese desmayo no fuese por causas graves. El médico en respuesta, solo miró el chico y negó con la cabeza, siendo quien odiase dar noticias como esta. Joven Tadashi, lo siento mucho. Encontramos aparentemente niveles altos de estrés en el cuerpo de su abuela, alarmantes, seguramente por el estilo de vida que llevaba cocinando en su puesto, eso provocó que la presión de su abuela ha bajado drásticamente. Su corazón está muy débil, dijo el doctor, cerrando los ojos y ajustándose los anteojos. No le queda mucho tiempo, quizás no pase de la noche. El médico le ofreció una mirada comprensiva. Tadashi sintió como si el suelo se desquebrajase bajo sus pies, aquella mujer que salvo, cocino, cuido como un nieto, a quien veía como familia desde que la conoció, estaba a punto de partir. Y ya veo, decía el pequeño Tadashi, su cabello sombreando sus ojos, susurrando. Pero está consciente ahora. Puede despedirse de ella, si gusta, decía el médico dándole ese favor al infante de este duro momento. Con el corazón apesadumbrado, Tadashi entró en la habitación donde Tomiko yacía pálida y frágil en la cama mientras el monitor de pulso cardíaco iba bajando poco a poco. En eso, la anciana reacciona al sentir la puerta hacer ruido, sus ojos se abrieron lentamente al verlo.
Tadashi-kun. Tomiko susurró, con una voz apenas audible. Tadashi tomó su mano arrugada entre las suyas. Abuela, los médicos, no sé si lo sabes, pero, decía Tadashi entrecortado. Lo sé, estos problemas me pasaban mucho, en el pasado, doy gracias a Dios de que no me afectasen antes, pero ahora, temo que, llegó, mi momento, decía Tomiko débilmente. No digas eso, quizás haya algo, el doctor quizás se equivocó, decía Tadashi despertando más. No, Tadashi-kun, no hay, nada más por hacer, eso sí, gracias a ti, por estar a mi lado, pasando tiempo en la cocina como mi aprendiz, decía Tomiko con una ligera sonrisa. No, gracias a ti por todo. Por acogerme, por enseñarme, por ser mi abuela, Tadashi decía entrecortado, las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Tomiko sonrió débilmente, con una paz serena en su rostro. No, Tadashi-kun, gracias a ti. Fuiste como un hijo para mí. Y gracias por hacer realidad el sueño de Keiji, nuestro restaurante, verlo florecer, ahora puedo irme, en paz, al cielo, con mi amado. Decía Tomiko débilmente, su respiración se hizo más superficial. Pero aún con eso, dando una cálida sonrisa como la primera vez. Tadashi apretó su mano con suavidad. Descansa en paz, abuela. Nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí. Mantendré vivo el restaurante Chikamatsu. Lo prometo, decía Tadashi soltando las lágrimas después de mucho someterlas. Los ojos de Tomiko se cerraron con una última sonrisa suave. Su mano se relajó en la de Tadashi. Se había ido. Tadashi, en un acto de bondad, se acercó y besó su frente para darle la despedida a la única familia que tuvo. Después de eso, fueron gastos, ataúd, lápida y el funeral, todo pagado con las ganancias del restaurante. En el funeral, Tadashi fue la única persona presente además del personal del cementerio. La familia de Tomiko vivía lejos, en el extranjero, y no pudieron llegar a tiempo. Solo, frente a la tumba recién cavada, junto a la lápida de Keiji, el esposo de Tomiko, Tadashi juntó las manos y rezó en silencio. Luego, se inclinó ante ambas tumbas. Gracias, abuela. Gracias por todo. Se irguió, mirando el restaurante Chikamatsu a lo lejos. Ahora era suyo, su legado, su responsabilidad. Con una determinación inquebrantable, Tadashi se prometió a sí mismo que jamás dejaría que el sueño de Tomiko y Keiji se perdiera. El restaurante Chikamatsu prosperaría, en honor a la mujer que le había dado un hogar y un propósito. De esa forma fue, en los días siguientes meses, trabajando en el restaurante, haciendo el trabajo de su abuela para que el restaurante Chikamatsu no se perdiese. Y aun siendo manejada por un joven, Tomiko en su testamento le dejó tanto sus riquezas, casa y restaurante a Tadashi al ser el más cercano y confiable, y esto el pequeño no lo desaprovechar. Nunca conoció a la familia extendida de su abuela, pero menos le importaba a ellos, ya que jamás dieron el paso para conocerlo. Solo su rutina era, atender el restaurante, estudiar, cocinar, entrenar y investigar más, porque claro, sus micropuppets para algo eran. Y además de eso, otros trabajitos con sus títeres para obtener más ganancias, ¿qué era eso? Pues, por algo existen carteles y recompensas, con eso digo todo. Así es, en este tiempo Tadashi se volvería una especie de mercenario con el alias de The Puppeteer, el ser que controla seres inanimados en combate y con un poder jamás visto. Entre sus víctimas. Porcini, un villano mafioso del bajo mundo con Kosei de cerdo, líder en venta de órganos, asesinado y su carne separada en los huesos. Midas. Un villano joven adinerado con el Kosei de convertir cosas en oro con solo tocarlas. Muerto y decapitado, sin sus manos con el Kosei y en ellas, alguien se las llevó. Androxus, mafioso con Kosei mitológico de Oni, encargado de la venta de drogas, al hallarlo, estaba literalmente partido por la mitad. Entre ellos más villanos, y la lista seguía que hasta los héroes profesionales como aquellos de la asociación se ponían en la búsqueda de este y más mercenarios contratados. Actualidad, 9 meses después. Faltaba poco para terminar un año y nuestro prota, Tadashi, estaba en la cocina con ayuda de sus clones de sombra y títeres, atendiendo a la clientela que hoy estaba llena, bueno, cada día estaba llena pero era por las mejoras que Tadashi hacía, además de su mano en la cocina. Orden mesa 24, decía un clon de sombra, alguien pidiendo el especial.
en segundos, decía Tadashi, quien usando a su títere, Kazuki, en segundos cortaría la carne y verduras, para con Yoru no Hekido cocinarla al fuego. Ahí va, decía Tadashi arrojando el plato como shuriken, cosa que un clon lo toma y se lo da al cliente, una mujer con su familia. Wow, sin duda este restaurante ofrece sus platillos con estilo, decía la mujer con su familia. Servicios rápidos y satisfacción del cliente, decía el clon yendo a por más pedidos. En eso, nuevas personas aparecen en escena. Pero en eso, al frente de ellos, una esfera similar a un Michi holográfico se presenta. Saludos, bienvenidos al restaurante Chikamatsu, soy Kiwi, su asistente del local, ¿en qué podemos ayudarles? Preguntaría el bot a las dos personas, un adulto y un niño. Wow, sensei, este restaurante es increíble, una inteligencia artificial nos habla, decía el joven de cabello rojo con mecha blanca y ojos rojos al ver ese holograma. El otro hombre, un adulto de contextura musculosa, cabello negro con una cicatriz en su boca con mirada casi inexpresiva, solo suspira. Oh vamos sensei, pide el menú, decía el joven. Como sea, mesa para dos, un lugar donde no molesten, decía el hombre de forma aburrida. Claro, mesa número 2, síganme por favor, decía el bot flotando, guiando a ambas personas a una zona con menos gente, pero con una enorme pecera en la pared, con luces neón y peces nadando. Así, ambos se sentirían de un extremo a otro, tomando la carta de menú para ver lo que va a pedir. Pero el menor tenía alimentos que jamás oteros, patatas fritas del Nirvana, ensalada sorpresa, ramen primaveral, carne agridulce, takoyakis marinos, etc. ¿Takoyakis o ramen? Preguntaría el joven. Takoyakis, elijo estos que dicen para fitness, decía Toji de ese nombre. Ok, también ordenar takoyakis, decía el chico pelirrojo. Entendido, por favor aprieten en el menú ordenar, decía el bot. Y para su sorpresa, el menú era digital también. Al presionar a los respectivos platillos para pedir, espero lo siguiente. Va la orden, decía la voz de dentro, cosa que así la cocina se moviliza más. 10 segundos después. Se ve como un ser enorme, con apariencia de árabe y con uniforme, traía la bandeja de takoyakis, siendo la pedida por ambos, dejándola en la mesa. Itadakimasu, decía el joven a empezar a comer. Y bueno, al dar el primer mordisco, prácticamente una bomba de sabor se daría en sus bocas, la salsa agridulce en su paladar, fue como viajar a la isla de los takoyakis donde un pulpo los recibe, una especie de mundo fantástico. Tanto el joven como el adulto, no tenían palabras, este sabor, sin duda fue una experiencia increíble. Está, exquisito, decía el joven al sabotear el takoyaki. Carajo, mi paladar está prácticamente siendo dominado por el sabor, decía Tojino dejando de comer. Así, ambos disfrutaban de su platillo cada uno a su manera. Cuando estaba a medias, empezaron a charlar de unas cuantas cosas. Bien, sabes que después de esto, debemos dirigirnos a donde van a sacrificar a la mocosa, ¿no? Preguntaría Toji de forma seria y en bajo tono. Sí, pero esos sujetos, son de grado especial, decía el joven. Lo son, por eso, déjame pelear con ellos antes, si la batalla se complica, ahí entrarás tú, con tu arma que es similar o mejor que mi alabarda inversa, susurra Toji. Sensei, tengo una mejor idea, usemos carne de cañón, sugeriría el joven. Cuéntame más, decía Toji interesado. Usemos la recompensa de la chica, para que un grupo de mercenarios, vayan a matarla, claro que esos dos, podrán con ellos, pero eso los cansaría al estar en vigilancia constante, decía el chico pelirrojo. Jejeje, aún mejor, atacar cuando estén más débiles, creo que para ello, cancelaré la recompensa una vez fallen y así regresen, decía Toji sonriendo, mientras veía el takoyaki en sus palillos. Sí, pero si lo demás falla, voy a intervenir, como cicada, decía el joven sacando de su espalda, una daga en forma de rayo y brilla en rojo anaranjado. Toji le toma la mano y cubre el arma. Tonto, que te dije de sacar armas en lugares públicos, ¿quieres que nos reporten? Decía Toji en reproche. Perdón, pero en esta parte del restaurante, no nos escuchan ni menos nos ven, así que estamos bien, decía el joven confiado y guardando su daga. O eso es lo que creía ese chico.
ya que sin darse cuenta ambos, una especie de bicho, estaría en una planta, una mosca cuyo cuerpo era de madera y en sus ojos, tenía una cámara de vigilancia. Todo esto mientras Tadashi estaba en la cocina en una llamada, pensaran que era para un cliente pero en realidad. Ya veo, ¿acaso no confía en sus dos escoltas? Preguntaría el cocinero Tadashi en un caldo de fideos. Así es, por eso, por seguridad, quiero que sea la última defensa de Riko-sama, ya que no quiero que ella muera, decía la mujer siendo la Mai de la recipiente del plasma estelar de nombre Misato Kuroi. Descuide, no hay problema, una duda, ella ya fue de viaje, ¿no? Decía Tadashi en la llamada, mientras sus clones y títeres cocinaban. Así es, se fueron por todo Japón para distraer a los mercenarios, y se terminará en el último día y ahí, van al templo metropolitano de Tokio, respondió Misato. Bien, me encargaré de los mercenarios que quedaba su nombre, pero quiero que me diga todas las rutas y dónde terminarán, decía Tadashi en su caldo. Así, la Might se dice a dónde van los hechiceros de grado especial y cuál es su última parada. Después de eso, los mencionados se van, pagando su comida del restaurante y así Tadashi seguía en lo suyo. Quedando así poco a poco menos gente. Oye, clon número 4, decía Tadashi mientras lavaba unos platos. ¿Sí, qué sucede? Preguntaría el clon número 4. Te encargo el restaurante, tengo cosas que hacer, decía Tadashi, de paso, llevándose a sus títeres con él. A lo que asiente, tomando su lugar, encargándose del restaurante mientras su original, se encarga de unas cosas. Y de esa forma, Tadashi se encargaría de su cometido. Ahora viéndose una escena en un callejón con 4 sujetos, de diferentes apariencias armados, con la misión de encargarse de la niña. ¿Solo por una mocosa pagan todo esto? Pregunta un sujeto con cubrebocas y manos de mantis. Mira el precio, es mucho dinero, respondió otro sujeto con cuchilla en manos. Será fácil, nosotros tenemos lo que otros mercenarios no, ¿coséis? Que mejor que eso, decía otro con cabellera de plantas. Y estaban por irse para matar a la chica y tener el dinero de la recompensa. Eso dirían ellos. Lo lamento, pero de aquí no salen, decía una voz del callejón, tapando la salida. ¿Quién demonios te crees que eres? Preguntaría el que posee tagas en sus manos. Solo alguien que se encarga de sujetos como ustedes por diversión, decía la voz, ahora viéndose un sujeto con máscara sonriente, capucha y detrás de él, 4 seres enormes armados. De ahí la escena se corta, solo mostrando salpicaduras de sangre y gritos de fondo. Y en eso, vemos a otro lugar, más específicamente donde están los 2 hechiceros de grado especial, junto a la chica que es el sacrificio para el hechicero Tengen. Ya que viajaban por todas partes, para despistar a los mercenarios y en caso de toparse con ellos, los sacaba fácilmente. Pero había algo raro, ya que, aun con la cantidad de la chica por su cabeza, casi no habían mercenarios, era como si de la inmensa cantidad, el 86% de ellos, desapareciese de la nada. Pero si lo pensaba bien, era mejor así, para que Riko pasara sus mejores momentos, antes de ser usada para prolongar la vida de Tengen. En eso, uno de esos hechiceros, el de cabello blanco, y ojos azules, siendo Satoru Gojo, tuvo la estúpida idea de estar activado su ritual, ya que aunque haya disminuido el ataque, no iba a bajar la guardia por nada del mundo. Y cuando el plazo de la recompensa se estaba por acabar, ya estaba en la escuela metropolitana para ir con más calma. Pero no se esperó que le atravesarán la katana de Gojo. Tal parecía que el gran miembro del clan Gojo, bajó la guardia, siendo el mago más poderoso. Quien lo atacó, no fue nadie más ni menos que Toji, con una katana maldita para empalarlo. Aún así, Satoru atacara con un ataque azul, pero Toji a gran velocidad lo esquiva, así aconteciendo la batalla del anime. Gesto se llevó a la chica, junto a la Mai, pero sentía que es mercenario, no estaba solo, pero no le tomó importancia y se fue del lugar. Gojo estaba atacando con su resplandor azul, para poder arrasar el lugar. Pero Toji lo evadía en segundos, ni siquiera una maldición usada por Geto fue suficiente, ya que sería cortada en segundos por el asesino de hechiceros. Gojo iba a atacar, pero un sonido parecido al de una cigarra, se hizo subir su guardia, y al voltear se vería a otra persona, pero por su tamaño, era la de un niño.
con máscara que se parecía a las máscaras industriales, con un abrigo negro y se escuchaba ese sonido como la de un insecto. ¡Qué mierda!, exclama Gojo al ver a ese sujeto, usando esta vez rotación del vacío azul para atacarlo antes. Pero cuando alzó la daga, de repente, brillaría la daga y la energía del cuerpo de Gojo es drenada, hasta estar inofensivo. ¡Ah! Mi técnica, ¿qué pasó?, exclama Satoru al ver que de la nada su técnica y energía maldita se apaga. Cosa que ese niño de la daga, hace un gesto con la mirada que decía, es todo tuyo a Toji. Cosa que en segundos, este le clava su alabarda inversa al cuello, tan fuerte que lo atraviesa y lleva al suelo, generándose un estruendo potente, no sin antes cortarlo de todas partes. Todo mientras las cigarras malditas seguían su curso. Pudo detectarme a mí, pero parece que esa arma te hace prácticamente invisible para un hechicero, decía Toji sacando el arma del cadáver de Gojo. Así parece, maestro, vamos por la chica, adelántese, con su velocidad, podrá alcanzarlo, decía el joven ahora con su disfraz de mercenario. Bien, quédate aquí, decía Toji desapareciendo en un borrón de velocidad para acabar con esto. Cosa que el joven ve y se va, para ver cómo sería la pelea. Peor error, ya que ambos, no se percatarían que Satoru, alcanzó a realizar un ritual antes de ser brutalmente asesinado. En otra parte, más específicamente dentro del templo. Como en la escena de Geto y Amanari, le propone que si no quiere ser sacrificada, la protegería y no permitirían que haga el sacrificio, si eso significa que deje la misión. Cosa que la chica lo ve y se pone a llorar ya que ella podía vivir más tiempo, con la ayuda de Gojo y Geto e ir a tomar la mano para irse de ahí. Sonido de disparo. De la nada, se ve como algo a gran velocidad saldría de la entrada, vía directa a la cabeza de la chica, que parecía que acabaría con su vida en segundos. Pero algo pasa, ya que de la nada, algo a gran velocidad, desvía el proyectil al suelo, cosa que toma por sorpresa a Geto y a Manai. ¿Quién mierda desvió mi bala?, preguntaría Toji al ver que no acertó. De la nada, del cielo caerían 4 siluetas, imponentes y armadas, y con ellas, una figura pequeña con máscara sonriente al frente. Perdonen la tardanza, hubo algunas molestias en el camino, decía la persona, siendo el mercenario de Pupeter, contratado como escolta secreta. Espera, ¿quién eres tú?, preguntaría Rico ya que este sujeto, o lo que parecía, por su estatura, juraría que es solo un niño. Disculpen mi intromisión, me presento, Pupeter para servirle, contratado por su maid para ser su protectora en caso de sus 2 escoltas ser vencidos, decía el mencionado. Así que, tú eres el rumoreado que no falla en ninguna misión, decía Toji ya que él había escuchado de este sujeto, que usaba títeres para hacer sus actividades de sicario. Es correcto, asesino de hechiceros, Toji, usuario mayoritario de artículos malditos junto con su fuerza y velocidad para hacer sus trabajos, primera vez que nos vemos en persona, decía Pupeter de forma calmada. Vaya, un mocoso como tú, sabes de mí, me siento halagado, decía Toji con sarcasmo. Así es, como además de saber que todo lo que haces es por velocidad, no por cosa y poder ya que posees una restricción celestial, ¿no?, preguntaría Pupeter de forma relajada. Cosa que puso serio a Toji, ya que si sabe eso, entonces sabe sobre su relación con el clan Zenin. Y cuando iba a actuar, de repente, una daga se clava en el hombro de Rico. Vaya. Gritaría Rico al sentir que le dañaron con un arma. ¿Pero qué?, exclama Geto al ver que había alguien más. Qué bueno que llegaste, Cicada, decía Toji a su compañero. Ya que vería salir a un joven con ropas oscuras, una máscara que cubría la mitad de su rostro y su sonido de cigarra que le hacía aterrador. ¿Quién diablos eres tú?, exclama Geto en pose de pelea, protegiendo a Manai. Y luego Cicada extiende su mano, para atraer la daga a su mano. Cicada, el mercenario conocido como aquel capaz de anular poderes, similar al héroe de la serie A, decía Pupeter. A lo que dice lo siguiente. No me compares con ese vagabundo, decía Cicada. Es cierto, a diferencia de él, tú usas una herramienta para anular poderes, esa daga que usas y brilla me lo dice todo, decía Pupeter de forma fría. ¿Así? ¿Qué sabes de mí?, preguntaría Cicada.
sé de ti, todo, tengo ojos en todas partes y hasta lo mínimo sé de eso, como sé que cuando borras los poderes, son de forma temporal ya que esa daga es aquella que la que en verdad hace su trabajo, no tienes poderes y eres básicamente fuerza y velocidad como Toji, decía Pupeter. En parte es verdad, pero en otra no, decía Cicada al expulsar un brillo de su cuerpo. Ya que él tuvo la idea de sacar un fragmento de la daga y se la implantó para tener una fuerte conexión. Interesante, lástima que me contrataran para proteger a la chica, decía Pupeter tronando el cuello. Si fueras tú, me enfocará en la chica, decía Cicada atrayendo con su mano la daga. Y si fueras tú, sabrías que no debiste hablar conmigo, decía Pupeter. Cosa que detrás de ellos, algo los ataca con una ráfaga de energía, casi dándoles de lleno, pero sus instintos los salvarán en segundos. ¿Dónde estás? Preguntaría Cicada. Hola, decía Pupeter tras de ellos, viéndose que el otro era en realidad un clon. Y ahí, detrás de Toji aparece el títere Yoruno Gekido, alzando su hacha para enviar una estocada. Y sin más, Cicada llama a la daga, desprendiendo del cuerpo de Amanai. Voy a dar en jaque ahora, decía Cicada a punto de anular los poderes de los presentes. Oye, Michael Myers, esquiva esto, decía Pupeter, cosa que detrás de él, Vendetta dispara de su boca una bomba, la cual estaba brillando a punto de explotar. Pero Cicada usa la energía de la daga y hace un escudo o burbuja de energía y hace rebotar la bomba, yendo a una dirección en específico. Yendo a donde está Rico desprotegida. Amanai. Exclama Geto. Pero Pupeter no se movió, no reaccionó. Y luego, la bomba explotó. ¡Boom! Esa fue la fuerte explosión que al despejar el humo, solo quedó ropa quemada y sin nada de ningún resto humano. Misión cumplida, decía Cicada mirando a su sensei. Pero al ver de nuevo, del humo, lo único que estaría ahí, era un maniquí de madera, que cayó al suelo, destrozada. Cosa que enoja a Cicada. Parece que no eres tan listo, si lo supieses sabrás que tendría más planes de contingencia en caso de esto, decía Pupeter ya que en secreto, cambio a Amani por otra y la verdadera estaba siendo escoltada lejos de aquí. En ese caso, decía Cicada y clavarse la daga en el suelo. Y al hacerlo, todos los poderes, serían anulados por completo. Murmuraba Pupeter mientras sus títeres caían al suelo, sin el control de su maestro. Maestro, no poseen poderes, es ahora o nunca, decía Cicada. Chico, decía Toji, y apunta a los títeres que cayeron, volviéndose a levantar todos, ahora con ojos rojos. Imposible, ¿acaso? Decía Cicada de ver que no funciona. Autómatas, en caso del titiritero perder su poder, les implante alta tecnología, ahora ellos mismos tienen vida para pelear, y algo más, Cicada. ¿Sabías que, mi cuerpo tiene algo que jamás conté? Decía Pupeter. ¿Qué sería eso? Preguntaría Cicada. Fácil, ¿recuerdas cuando dije que sé todo de ustedes, hasta sus movimientos? Digamos que mi cuerpo tiene algunas mejoras que obtuve a lo largo del tiempo, decía Pupeter tronando el cuello. Como este, decía desapareciendo en un borrón, conectando al estómago de Cicada una patada al estómago, tan fuerte que sería arrastrado. ¡Puaj, diablos!, decía Cicada sujetándose del estómago. ¿Pero qué? Decía Toji furioso apareciendo tras de Pupeter, pero al intentar matarlo, este desaparece. Toji, esta velocidad te hace familiar, ¿nota? Es la tuya, decía Pupeter encima de él. Sensei, cuidado. Exclama Cicada. Luna Arc. Exclama Pupeter girando y enviando su talón de pie al suelo rápidamente. Y sin poder hacer nada, recibiría el ataque. Crack, las armas y los brazos de Toji sonarían, ya que Pupeter tendría implantado en él la habilidad de Mirko con las patadas. Demonios, no queda más de otra, decía Cicada atrayendo su daga. En eso, tras de Cicada aparece Sultán, casi empalando con su lanza, pero este salta y lo evade. Y fue a donde está Toji y lo cargaría. Fallamos, debemos irnos de aquí, decía Cicada. ¿A dónde vas? Puño de agua que fluye roca aplastante. Exclama Pupeter con otro ataque, enviando una andanada de golpes veloces. Pero el que recibió los ataques, fue Cicada al proteger a la única persona que lo acogió. Lo sabía, tu daga no afecta habilidades de cuerpo o inteligencia, solo poderes que tengan que ver con materia oscura, decía Pupeter entendiendo más de Citadel.
No te creas la gran cosa, en esta sociedad de poderes, donde se dice, que el poder lo es todo, decía Cicada malherido. Claro que no me creo la gran cosa, como tú, soy solo una mancha en la sociedad, todos lo somos, por eso busco la evolución más que nada, decía Pupeter ante su sueño. Dices que sabes de mí, te equivocas, yo, soy una aberración, lo perdí todo por culpa de esos desgraciados. Grita Cicada desahogándose. Tus padres murieron, ¿no? Por culpa de unas personas, que temían de tu poder, decía Pupeter. Para ellos, soy una amenaza, soy un monstruo, decía Cicada. Sé poco de tu historia pero me enteré que buscas venganza por aquellos que te quitaron la felicidad, y te apoyo, esos parásitos deben ser asesinados, sé que dirás que es mentira lo que diré pero en algo somos diferentes pero iguales. Sufrimos de pequeños, y ambos tuvimos personas o perdimos de formas diferentes, el ser mercenario y matar a esos bastardos que nos envían me hace sentir más mierda que héroe la verdad. Por eso, te tengo un trato, decía Pupeter de la nada, mientras sus títeres dejaban de someter a Toji. ¿En verdad, me voy a creer en esa patraña? No sería la primera vez que dicen algo así y luego te capturan para encerrarte o ser un sujeto de pruebas, así que, no gracias, decía Cicada. Así, golpear la daga en el suelo, creando un campo de energía, que les hacías volar por los aires y eso también hace volar a los títeres autómatas. Y ahí, con su velocidad, toma a Toji y luego se van volando destruyendo el techo. Dejando a Pupeter de regreso con sus poderes. HMP, entiendo, eso también lo hubiese hecho yo, bien, mi misión ya fue cumplida, decía Pupeter sin mirar a Geto que aún seguía consciente. Una vez que alejaron de esos dos de Rico, debía de ver el estado de Gojo, ya que él estuvo reteniendo a esos dos y esperaba que no esté muerto. Geto, hazme un favor sí, pediría Pupeter sacando un cuchillo de su arsenal. Ark, ¿cuál sería eso? Preguntaría Geto. En eso este se corta la mano, dejando caer gotas de sangre, y de ahí, el maniquí adquiere su forma, un Pupeter muerto. Dile a la agencia y a la Mai de Rico que mori, enfrentando a Toji y su colega, Pupeter ya es hora que se retire, decía Pupeter dejando el muñeco cadáver cerca de él, de paso, dejándole un kit médico para sus heridas. Geto vio lo que hizo y su petición, y sin dudar, por salvar a Rico, haría caso a su petición. Y de esa forma, oficialmente, Pupeter, habría muerto a manos del asesino de hechiceros y de aquel que es compañero del mercenario de nombre Cicada. Ante eso, las noticias se expandió como pólvora, el vigilante y sicario más temido de todos fue asesinado por Toji Fushiguro y Cicada. Eso sin dudas, provocó que la agencia de mercenarios, no les pagase por lo de Rico sino por la recompensa de Pupeter la cual era mucha por su cabeza, y como ahora murió, ambos fueron recompensados con esa cantidad. Pero con Gojo, él estaba en un estado de euforia, al estar al borde de la muerte y quería medir su poder con ese mercenario y más, de esa cigarra andante que le infundió terror al quitarle su ritual maldito. Ahora, gracias a ese acontecimiento, Satoru Gojo, entendió a las malas, que él no es un dios, sino un mortal que puede morir. Después de eso, pasaron los días, donde ahora nos ubicamos en una especie de templo abandonado, casi lejos de la ciudad, y en este, ambos mercenarios estarían, Toji y su colega, recuperándose de la batalla que pasó 2 días atrás solamente. A lo que el joven, estaba preparando algo de comer, ya que cuando estuvo solo, solo dependía de robar o buscar comida. ¿Cómo estás de tus heridas? Pregunta Toji vendado del torso y cuello. Estoy bien, me recupero fácilmente, respondió Cicada pero ahora viendo que es ese joven de aquella vez, el pelirrojo. Debo admitirlo, ese titiritero nos sorprendió a ambos, aún perdiendo la recompensa de la mocosa, ganamos otra más grande para apostar en carreras, decía Toji con el cheque que obtuvo después de la muerte de Pupeter, más de 1.000 millones de yenes. Sensei, no apueste, necesitamos ese dinero para las provisiones, decía el joven. Le quitas lo divertido a las cosas, decía Toji recostando su cabeza en la almohada vieja de su cama. Él pudo matarnos, ¿verdad? Kira, preguntó este de la nada viendo al cielo. Sí, me hizo ver como un novato, decía Kira, revolviendo la comida en su olla. ¿Y cómo mierda murió? Decía Toji recordando el cadáver que ambos vieron, jamás se desenmascaró pero la sangre era de él, todo y de eso obtuvieron la recompensa. No lo sé, pero, se decía que fuimos nosotros quien lo matamos, ¿acaso él, nos usó para? Decía el pelirrojo.
¿Acaso ese loco se suicidó? No, es imposible eso último, aún así, estamos bien económicamente y después de esto, abrir los ojos en algo Kira, decía Toji. ¿Y cuál sería, maestro Toji? Preguntaría ahora con el nombre de Kira. Pude haber muerto, y ahora, entiendo las cosas que hice mal, abandonar a mis hijos por mi ambición de ser mejor, vender a Megumi al clan Zenin, ¿qué pensaba? Decía Toji llevándose una mano a la cabeza, recordando todas las malas decisiones que tomó. ¿Usted, tienes hijos? Preguntaría Kira ya que eso no sabía de su maestro. Claro, tú no sabías, decía Toji, y ahí contaría su vida, después de escapar del clan Zenin y cómo encontró el amor en una mujer, Fushiguro, quien adoptó su apellido y cómo gracias a su unión, obtuvo 2 hermosas bendiciones, pero que lamentablemente la última se llevó a su esposa. Lo que lo orilló a dejarlos atrás al no tener lo que necesitaba para ser un padre. Entiendo, por eso vendiste a Megumi, al poseer el ritual de las 10 sombras, tendría una mejor vida y era tu mayor carta de triunfo para acabar con el clan Zenin, decía Kira a su maestro. Eso pensé, pero ¿qué pienso? Esos vejetes del clan lo verían más como arma y ventaja de procreación de Zenin que miembro, decía Toji levantándose. Maestro, yo soy tu mejor arma, ¿o acaso no vio cómo dejé a Gojo como un simple mortal? Preguntaría Kira. No, Kira, no eres un arma y ahora lo veo bien, te veo como hijo, dijo Toji, cambiando su forma de ser después de esa batalla y revivir su vida, desde las torturas y de cómo cambió todo, cuando conoció a Kira, abandonado, y solo con su arma, un alma rota como él, que entrenó y cuidó como arma, pero que ahora, tenía una percepción diferente. Cosa que sorprende al mencionado. Yo, no pensé en eso, ya que, cuando nos conocimos, fui a atacarlo con la intención de matarte y conseguir de eso, algo que sustentarse, y luego, me ofreciste mis servicios para ser un mercenario por mi habilidad de anular poderes, decía Kira al recordar ese día. Eso fue instinto Kira, si estuviese en tu situación hubiese hecho lo mismo, pero solo eras alguien roto por dentro como yo, decía Toji colocando una mano en la cabeza del pequeño. Y aún así, por dentro estaba agradecido por aceptarlo como es. Entonces, ¿vamos por sus hijos, maestro Toji? Preguntaría Kira si van a ir por ellos. Así es, voy a arreglar las cosas de una vez y llevar las riendas de mis responsabilidades, decía Toji con una seriedad jamás vista. A lo que asiente, pero en eso, Kira siente mareo y se cae de rodillas. Oye, Kira, ¿qué pasa? Decía Toji al mencionado de ver que tenía algunos problemas, ayudando a mantenerse en pie. En eso, en la parte del área de la espina dorsal, hay una zona que brilla de color rojo anaranjado y ahí recordó Toji, que en esa zona, está un pequeño fragmento de la daga, que se puso Kira para dominar ese poder. Carajo, Kira, decía Toji llevando al infante a la cama y subiendo su camisa para ver su estado. Y vería todo su cuerpo, rondando de esa energía que desprende la daga. Ya que al parecer, de a poco el cuerpo trata de aceptar ese poder y si lo rechaza, lo estará matando lentamente. Estoy bien, decía Kira. Kira, la próxima hablaremos seriamente en hacer cosas así con tu cuerpo, decía Toji de forma severa mientras ayudaba a acomodar al pelirrojo. Pero al agarrar el borde de la cama, que está hecho de metal, sería doblado, con solo una mano. Como mierda, decía Toji sudando viendo como Kira dobló como papel ese borde de la cama. ¿Lo ves? Este debe ser los efectos de la daga, no me mata, solo hace más fuerte, decía Kira al ver que su daga, le estaba dando más poder. Carajo, diría que hasta eres casi igual posible de fuerte que Death Arms, o más, ¿qué otras cosas puedes hacer? Preguntaría Toji con la mano en el mentón. Bueno, tendré que averiguarlo, pero primero, necesito agua, decía Kira extendiendo su mano. Y de su mano, sale la energía de la daga, dirigiéndose hacia el vaso con agua, para asombro de ambos. Luego, lo atrae hasta llegar a sus manos. Ok, eso es nuevo, decía Kira asombrado. Creo que antes deberemos entrenar más, y cuando digo más es ver más de qué trata ese poder, sugeriría Toji. Ok, eso Hare, antes de ir a por sus hijos, decía Kira para empezar a manejar sus nuevos poderes. Una semana después. Toji y Kira, empezarían a entrenar para después, ver cuáles son los límites de las nuevas capacidades de Kira. De entre ellas, es manejar esa energía, no solo para atraer, sino para sujetar a pesar de no estar unido a él.
y cuando se alejaba, se desactiva. Luego, vio que era capaz de canalizar esa energía en otras armas, como esas cuchillas en forma de machete. Y también pudo moldear esa energía en forma de sable de luz roja, sin duda que le sería útil en sus cacerías. El poder ahora de Kira era de moldear energía como si fuesen armas, lo cual le beneficia perfecto ahora para sus misiones. Y una vez que pudo manejar sus nuevas habilidades, fueron a por los hijos de Toji, Megumi y Tsumiki. El reencuentro en resumen, fue, casi encantador, claro, si hablamos de un pequeño con mirada emo y la otra más alegre, su reacción de ver a su padre de vuelta fue, mixta por así decirlo. Aparte de saber quién es Kira, el que acompaña a su padre. Al saber que vivirían de ahora en adelante, con su padre, empacaron sus cosas, para empezar de cero con su padre. Pero eso sí, Megumi le dio la advertencia que si lo volvía a abandonar, hasta ahí cortaban lazos con él. Y eso lo haría, y para probarlo, Toji cancela la venta de Megumi al clan Zenin. Más que suficiente para así dar su punto, de esa forma, Toji usando el nuevo dinero, buscaría ahora sí un lugar mejor para vivir con su familia, más amplio y espacioso, con el dinero ganado después de la muerte de Pupeter. Haciendo que Megumi y Tsumiki estén algo cómodos con su nuevo hogar. En eso, Kira habló en privado con Toji, y preguntó sobre dónde se ubica el territorio del clan Zenin, ya que si iba a extinguidos en algún futuro, debía de conocer cada lugar del clan. Cosa que Toji, intruyendo a que vendría, le dice todo, dónde era y las posibles rutas de invasión. Así, fue a ese lugar, con su daga, ya que con ella, puede borrar su presencia, ya que él no posee energía maldita, sino otra cosa. Al llegar cerca de ese territorio, empezó a tomar fotos de cada lugar, donde sería la armería y las fincas de cada miembro. Para hacer un mapa con las fotos recolectadas. Pero en eso, vio a alguien más, fuera de ese territorio. Ahí estaba, una niña de cabello corto, estilo japonés antiguo, lo que quería decir que posiblemente sea una miembro de clase alta, o sea familia del líder o superior, con kimono rosa y una katana de madera golpeando al aire sin parar. A lo que lo pensó y si ella posee conocimiento del lugar, le daría información. En eso, usa su daga y se impulsa al aire y al aterrizar detrás de esa niña, la golpea en la nuca, para dejarla desmayada. Claro que esa chica se la llevaría, puesto que tenía grandes planes con ella. Una vez siendo llevada lejos del clan Zenin y llevada al antiguo lugar donde Kira y Toji vivían antes de mudarse, procede a atarla para que una vez despierta no planee el escapar. Sensei, esta niña, estaba afueras del territorio del clan Zenin, la traje en caso de obtener información actualizada del clan Zenin, decía Kira a su maestro de traer a una miembro de ese clan. Déjame ver si entendí, secuestraste a una mocosa del clan Zenin por información, una miembro de su clan Kira, ¿pensaste si alguien la vigilaba o algo así? Preguntaría Toji algo tenso de pensar que esta chica estuviese vigilada. Ese es el punto, esta niña, no venía acompañada, y entrenaba sola, respondió Kira. Sin acompañante y sola, eso es interesante, bien, una vez desperté la mocosa le sacamos la información, decía Toji. Resumen de lo que pasó. Al despertar, la niña veía a su alrededor y vio que estaba atada y luego, vio a un niño de su edad y a un hombre que los miraba. ¿Dónde mierda estoy? Exclama la infante, dándose cuenta que estaba atada y frente de ella, estaban dos sujetos, un adulto y un niño casi de su edad. Sensei, ¿soy yo o es que ella, en parte, se parece a usted en carácter? Preguntaría Kira por el comportamiento de esta niña. Díganme quiénes son pedazos de escoria malparida, o verán cuando me desacte. Gritó aquella niña, con un mal temperamento y bocaza. No lo creo, no mientras anule tu poder, decía Kira mostrando su daga. Pero Kira se dio cuenta que no pasó nada y solo hubo algo similar cuando conoció a Toji. Ahí en resumen, después de más insultos de su parte y calmarse, Toji pide que ella diga más sobre el clan Zenin, y qué técnica maldita poseía. Y para asegurar la amenaza, Kira acercó su daga a la niña, pero en eso, Kira siente que esta niña, no poseía nada y se lo dice a su maestro. Esta niña, no posee ningún poder. ¿Qué? Un momento, decía Toji analizando a la niña de cerca. Chica, ¿acaso, no posees energía maldita? Preguntaría Toji con seriedad. ¿Y qué pasa si no lo poseo? Ya que mi hermana gemela, Mai, posee un ritual, pero yo no, ¿qué van a decirme sobre ser una gemela de alguien?
Preguntaría la niña. Ya que, según la sociedad de la hechicería, los gemelos son representados como un mal augurio, ya que si la gemela mayor no está de acuerdo con la otra hermana, sus potenciales no serán explotados a su máximo poder. En el caso de esta niña, posee una mínima energía maldita, pero no posee un ritual maldito. Toji se dio cuenta, esta niña era marginada como él, peor por su familia. De esa forma, decide presentarse junto con Kira y ambos, decirle que no pensaban eso de ella. Toji contaría en eso su pasado y como ambos eran similares al el tener una restricción celestial como ella, sin energía maldita, pero aún con eso, ganó capacidades físicas sobrehumanas que hasta pondrían en aprietos a alguien con Kosei. Dejando a la niña sorprendida de escuchar que este hombre podía entenderlo al estar en su situación o más bien, estar en la situación de este sujeto, Toji, al tener una vida peor que la suya. A lo que Kira la desata y libera a la niña al ver que no era necesario la interrogación. Así, la niña se presenta como Maki Tenin. Toji en eso dice que como la secuestraron, no sería buena idea llevarla de vuelta, menos cuando es marginada en el clan, así que le propone a Maki el venir con él y Kira, volverse fuerte como él y recibir entrenamiento de verdad para ser buena usuaria de armas. Y al pensarlo bien, Maki aceptó, ya que esta persona sabe mucho de su restricción celestial, así que decide ir con ellos a partir de ese día. Una vez hecho, los llevo a casa, para así, presentar a Megumi y a Tsumiki. Maki de una vez, podrían sentirse mejor en un lugar que no fuese en su casa, menos junto a su familia de sangre, debido a cómo eran con ella. Más la escoria que ella tenía como padre. Y ahora que se habla de cada uno, ¿qué pasó con Tadashi durante este tiempo? Pues, una semana después. Tadashi al su versión mafiosa morir, cortó todo contacto con sus antiguos socios mercenarios y todo lo que lo conectase en su pasado, jamás dando su nombre verdadero. Ahora era simplemente Tadashi Chikamatsu, el titiritero de la cocina que se encargaba de hacer mejorar el paladar de sus clientes, por su abuela Tomiko. Y mientras atiende la tienda, de la nada, al restaurante llegaría una persona, encapuchada y enorme al lugar, acompañado de un hombre con traje. Y como antes, Kiwi el Botia aparece frente de ambos. Buenas tardes caballeros, bienvenidos al restaurante Chikamatsu, ¿reservaron una mesa o vienen recientes? Pregunta el bot. Bueno, el señor, mi patrón aquí, quiso venir en persona a conocer este restaurante, de paso, decía la persona nerviosa ajustándose los lentes. Relájate, tomemos un asiento para dos, decía aquel hombre de edad avanzada. Bien, ¿quieren asientos cerca de la barra o ventana, o privado? Preguntaría Kiwi. Privado, ya que una vez que probemos el platillo, quisiera hablar con su cocinero, decía aquel hombre. Bueno, decía Kiwi alzando una ceja holográfica y guiando a ambas personas a un asiento, así ya en privado pidieron el menú. La persona normal pidiendo una ensalada sorpresa, pero el viejo, pidiendo el platillo de pollo a las brasas con salsa champiñón y arroz picoso. Una vez dadas las órdenes, se oiría ruidos en la cocina, fuego, cuchillos moverse, especies, todo. Y después de eso, se vería como un pelinegro con traje y parche en su ojo derecho se acerca, siendo el mismo Tadashi. Que lo disfruten, decía este dejando ambos platillos a las personas, sin saber quién era uno. Wow, servicio de 9 minutos, decía el de traje viendo su reloj que aquí la cocina era muy rápida. Mientras revolvía la ensalada de lechuga con jitomate. No entiendo por qué es sorpresa, es solo lechuga y, decía el hombre dando un primer bocado. Pero al hacerlo y probar una hoja de la ensalada. ¡Oh! De la nada el acompañante del anciano grita al cielo, mientras una ola de vapor y sonrojo se hace. Wow, no creí que ese fuera tu reacción ante probar una hoja de ensalada, decía aquel hombre. Señor, tiene que probar esta ensalada, decía el hombre dándole un tenedor, con jitomate. Y al hacerlo y comerlo, el anciano al mascarlo se paraliza, ya que esta ensalada, su sabor, era como comer cerdo caramelizado, su paladar no mentía. Y luego, se dispone a acabar toda la ensalada. Oiga, era mía, decía el hombre que lo acompañaba llorando cómicamente al ver que se lo acabó todo. Estaba muy bueno, en todo caso, llamen a su cocinero, ordenaría ese hombre. Cosa que eso haría el bot. Y ahora, el viejo veía su platillo, primero, pasando el tenedor, la carne del pollo era suave y jugosa, y al llevarlos a su boca.
Una explosión de sabores explotó de nuevo, mostaza, miel, sal, todas ellas bailando alrededor como si el viejo estuviese en un jacuzzi con dicho mollo a su alrededor. ¡Ah! ¿Qué manjar es esta? Un manjar digno de los dioses, decía ese hombre al probar su platillo. Y cuando fue al arroz, vio que este tenía una salsa roja, combinada con el pollo. Ahora el pollo picante con arroz prácticamente daban un festín de placer a su paladar. Sintiéndose más años joven. Y así fue, probaba y probaba cada platillo y ansioso, quiere conocer a este chef en persona. Aquí está señor, el chef Tadashi, decía Kiwi quien trajo al joven infante quien trajo los platillos. Muy buenas caballeros, ¿tienen alguna molestia con los platillos o algún inconveniente? Preguntaría Tadashi. ¿Usted es el chef de estos platillos? Preguntaría ese hombre. Sí, Tadashi Chikamatsu, chef joven y un maestro en la cocina como titiritería y química, se presenta Tadashi. En eso, el hombre habla con lo siguiente. Ya veo, es un gusto joven chef, me presento, soy Zensaemon Akiri, se presenta con el nombre de Zensaemon. Es un gusto conocerlo señor, ¿eh? ¿Qué nombre dijo? Decía Tadashi paralizado en esos momentos, creyendo escuchar mal. Joven, estás frente a Zensaemon Akiri, respondió el asistente de aquel que vino a comer. El director de la Academia Culinaria Totsuki, es un honor el conocerlo, exclama Tadashi en segundos inclinándose. Jojo, así que, ya sabes de mí, será fácil explicar, vine a este restaurante por lo que decía sus clientes sobre usted y su restaurante, explica Zensaemon. Ya veo, pero jamás pensé que vendría aquí porque, bueno, sé de su posición y su academia que solo es para personas con rangos altos en la sociedad de cocina culinaria, decía Tadashi al saber más detalles de esa academia. Y por eso, te ofrezco una beca, en que estudies en mi escuela para demostrar tu talento en la cocina, decía Zensaemon así nada más. Mi sueño se volvió realidad, abuelita lo logramos, decía Tadashi cómicamente para después ponerse firme. Daré todo mi esfuerzo y dedicación con mis habilidades ninja para satisfacer los paladares, no importa el ingrediente, decía Tadashi de brazos cruzados. Bien, en esta hoja, está la dirección, la fecha de inscripción y el horario para hacer el examen, decía Zensaemon entregando una hoja escrita. Ok, sin duda seré, pero, una duda más, ¿les gustaría postre? Preguntaría Tadashi del otro detalle. Oh no, ¿por qué no? Decía Zensaemon al probar el postre. Pues, tenemos bomba de chocolate volcano, helado de piña hawaiana, además del nuevo, Tutti Frutti Mix, decía Tadashi. A lo que Zensaemon y su asistente, van a disfrutar de los deliciosos postres que ofrece este restaurante. Y ahí, damos un salto de tiempo, unos años después. Durante esos años, Geto perdió la cordura cuando vio la realidad de los no hechiceros. Y en una charla y confrontación contra Satoru, ambos amigos se separan ahora con ideales diferentes. Digamos que Tadashi y sus títeres, tuvieron también mucha presión al ingresar, como infante de 8 años, a diferencia de otros niños de 15 o 16 años, clases altas que si se enteraban de dónde provenía Tadashi, estaba 100% sometido a ser marginado. ¿Pero se doblegará así nada más? No, callaría con sus platillos a cada arrogante tarado que se atreva a casi dejarlo en ridículo, cocinar carne al curry, arroz, platillos nuevos donde pasaba difíciles exámenes, todo por 3 años. Pasando por tormentas, recolectando ingredientes, pero todo eso valdría la pena en sus días, superándose y con la ayuda espiritual de su abuela y sus recetas siguió. Salto de tiempo, 3 años después. Nos enfocamos ahora en la Academia Culinaria Totsuki, después de 3 años de enseñanzas, donde de todos los alumnos que entraron, solo 73 duraron esos años debido al de los profesores, estrés por doquier y quien fallase una comida, sería castigado con la expulsión, ya que esta academia era un 99% estricta, y un 1% lograba pasar. En la cima de los graduados, con togas y diplomas, serían felicitados por el director y demás profesores al ellos ser egresados, entre ellos, estaría un Tadashi sosteniendo su diploma con sus títeres tras de él, volviéndose finalmente un chef culinario. Y cumpliendo uno de sus sueños, pero pensando en su abuela, sin duda estaría orgullosa de su gran logro. Tomiko Baa-chan, donde quiera que estés, llevaré el apellido Chikamatsu Masaya, te lo prometo, decía Tadashi alzando su diploma al cielo para que ella pudiese verlo.
Y así, con su diploma en mano, regresó a Kada, donde hace lo mejor que hace, cocinar los mejores platillos en su restaurante el Chikamatsu. Horas después. Ya hace un tiempo el restaurante Chikamatsu habría cerrado, pero en un segundo para otro sus puertas se abren para los clientes. Y desde la cocina, se muestra una figura corpulenta de cabello negro atado, chaleco negro con el mismo parche, pareciendo más maduro que antes. Escuchando con una sonrisa los pasos venir, mientras dejaba sus cuchillos en la mesa. Y ahí uno a uno entraría la gente que estaba esperando este día. Perdonen por la tardanza de 3 años, caballeros, pero estoy de vuelta con más, decía Tadashi secando su cuchillo, y su cocina, todos sus títeres preparados para satisfacer los paladares. Díganme todos, ¿qué quieren comer? Decía este con una cálida sonrisa, de regreso a casa. Y mientras eso pasaba, veamos en otro sitio. Con los Fushiguro. En ese tiempo, Tojiro se inscribe a una escuela normal, empezando a hacer sus clases normales, pero cuando llegó recreo, vio algo desagradable y era que 3 niños, un gordo con alas, un flaco con dedos estimables y el líder era un pelicenizo con sus manos generando explosiones, lastimando un peliverde. Eso sin duda, tanto Megumi, como Tsukimi, no decir con Maki y mucho menos Kira, lo perdonarían. Así que Megumi sin decir nada, activa su técnica maldita, invocando a sus perros Shikigamis, para encargarse de unos, el de alas. Para que los lobos mordisqueasen pollo sin cocinar. El flaco era golpeado por Maki, para ver que él no es nada sin su Kosei. Y en cuanto al musulmán, recibió un suplex alemán, cortesía de Kira para noquear por completo a ese bribón. Sin duda que el peliverde se quedó sin palabras de ver cómo derrotaron a Kak-chan, quien era el más fuerte. Pero para rematarlo, Kira hizo algo que no se arrepentiría, de pisarle y destruir los huevos de ese musulmán para que jamás tuviese descendencia. Y al pisarlo con fuerza, hizo que el musulmán gritara a los 9 cielos, y claramente fue escuchado. Después de eso, Maki ayudó junto con Tsukimi a atender al peliverde de sus heridas. Y demostró que a diferencia de Katsuki, ellos los trataría bien y no le insultaba al no poseer Kosei. Así, formando una amistad. Ya que sin más, Katsuki fue hospitalizado al perder su escroto por recibir esa pisada. Pero, por causa de Tsukimi, quien usó su celular para grabar la paliza de Katsuki y sus matones a Izuku, este vídeo lo subió a Aerobot para que todos viesen la realidad quién es Katsuki y todos quienes no sabían de esto, viesen la verdad. Y claramente odiaría a ese niño y a esos matones, por hacer esas atrocidades y no decir que investigan sobre la educación de esa escuela al ver que lo permitía este tipo de acto. Izuku veía que estos chicos, lo ayudaba y le mostraba que no necesitan de un poder, para ser un héroe y que con entrenamiento, puede ser el héroe que desea por mucho tiempo. Y ahí vería que ahora, son de 11 años, ya que Kira, junto a Maki, estarían entrenando con Toji en el manejo de armas. Megumi estaría manejando su ritual maldito para tener nuevos Shikigamis. Tsumiki decidió no hacerlo al no poseer habilidades. Maki estaría practicando movimientos de ataque con su lanza maldita, sin parar. Ya que eso es lo que se especializa en el manejo de armas. Maki-chan, ¿irás primero a la academia de hechicería en Tokio, no? Preguntaría Kira. Así es, Kira-kun, asistiré este próximo año de los primeros, Megumi irá después y tú. Preguntaría Maki dejando de entrenar y bebiéndose una botella de agua. No lo sé, recuerda que, tuve una reputación no muy agradable, y dudo mucho que me acepten, decía Kira ya que a pesar de ocultar su rostro del público, todos conocen al temible Cicada, héroes, villanos, hechiceros, todos conocían a este depredador. ¿Eso importa? Hay hasta héroes con antecedentes criminales ahí fuera, ser hechicero no le veo nada de malo, decía Megumi. Megumi, ¿alguna vez has escuchado de Jack el Destripador, o Michael Myers, esos infames asesinos que son imparables? Imagínense a mí en esa categoría, decía Kira al comparar a esos sujetos. Ya que, ni los héroes, hechiceros, ni nadie, lo atraparon, ni mucho menos All Might. Creo que vemos el punto, decía Tsukimi con la mano en el mentón. Pero, si en caso las cosas salen mal, no duden en acudir conmigo, ya que, soy el único que anula cualquier poder, eso incluye a las maldiciones y sus expansiones de dominio, decía Kira. Sí, ya sabemos eso, a propósito, ¿quién tiene hambre? Preguntaría Megumi a los demás terminando de entrenar.
Yo sí, quiero una hamburguesa. Decía Maki ya que las hamburguesas son sus favoritas. Yo prefiero la pizza. Decía Tsukimi. Bien, hay que pedir a domicilio, decía Kira para ir a la sala y tomar el teléfono para pedir hamburguesas y una pizza familiar. Bueno, veré qué pedir por mi parte, decía Megumi viendo su celular. Pero al ver en su celular, un cierto lugar, donde llamaría su atención. Restaurant Chikamatsu. ¿Por qué no? Decía Megumi pidiendo su orden en ese famoso lugar. Siendo atendido en segundos. Restaurant Chikamatsu. ¿En qué podemos ayudar a su paladar? Preguntó una voz del otro lado. Buenas, me gustaría un platillo de arroz con huevo a la gourmet de pollo con un postre de helados de chocolate suizo, con salsa por favor, decía Megumi. Bien, su orden lista en 10 minutos o es gratis, decía el bot cortando la llamada. A lo que Megumi esperaría sin dudar. Ya que lo primero que llegó, fue las hamburguesas y la pizza que pidieron Kira y las dos chicas. Y ahí, al frente de ellos aparece un dron con el logo Chikamatsu, en 7:30 minutos, entregando la orden y una sección para efectivo o tarjeta de crédito por el pedido. Ok, Megumi, ¿a qué lugar pediste a domicilio? Preguntaría Kira al tener una idea. Oh, es a ese restaurante famoso del centro, el restaurant Chikamatsu, decía Megumi tomando el bento y pagando. Espera, restaurant Chikamatsu. Preguntaría Kira sorprendido de escuchar ese restaurante. Sí, reabrió sus puertas en 2 días atrás, después de cerrar 3 años, decía Megumi. Ya veo, hacía tiempo que no había escuchado de ese lugar, decía Kira al recordar cuando fue con Toji a comer. Si es así, para la próxima, vamos juntos en familia, claro si es que Toji está en su día libre, decía Maki de esa idea de ir en familia. Megumi al abrir el bento, de la nada toda la sala se llena con un aroma cautivador de huevo con el cerdo picado alrededor, la comida que pidió Megumi se veía más apetitosa que las pizzas o la hamburguesa. Ok, sin duda no ha perdido su toque culinario, decía Kira confirmando eso. Y en eso, Megumi da el primer bocado con sus palillos, y al hacerlo, prácticamente viaja al mundo del huevo y arroz que lo reciben como ángeles, suave y delicioso con cada sabor. Entiendo esa sensación Megumi, Toji y yo pusimos esa expresión al ir a comer en ese restaurante, decía Kira al recordar sus platillos. Ay, qué bueno que pedí postre y salsas, decía Megumi degustando de su comida. Megumi, déjame probar un poco de tu platillo, pediría Tsumiki de probar por lo menos, un poco de su helado. Cosa que eso haría. Y al hacerlo, Tsukimi viajaría esta vez a una pesca de yema de huevo, con arroz blanco con forma de hombres guapos a su alrededor como una diosa. Y al probar el helado, cambia de piscina a playa de chocolate en segundos, un paraíso. Esto es, el paraíso, decía Tsumiki hundido en la sensación de ese postre jamás probado. Oye, es mío, cómete tu pizza, decía Megumi comiendo más rápido para que nadie se lo quite. De esa forma seguí el banquete, con Kira disfrutando con sus colegas el almuerzo de sus vidas, pero, quién sabe, quizás el camino de ellos se cruce con el de nuestro prota muy pronto, que nuevas cosas se avecinan, descúbranlo en el siguiente episodio. Continuará.